Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sobre sus días como los días del jornalero? Las palabras usadas aquí significan propiamente un huésped, es decir, un ejército. Isaías capítulo 1 y versículo 9 dice: Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, huérfanos y semejantes a Gomorra. Por tanto significa guerra, el duro servicio de un soldado. Isaías capítulo 40 y versículo 2 dice: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por tanto, aquí significa que el hombre en la tierra fue alistado, para así decirlo, por un cierto tiempo, ya que tenía un servicio duro, cierto y definido que realizar y que debía de continuar cumpliendo hasta que fuera revelado por la muerte. Era un servicio también de peligro, como la vida de un soldado o como el de alguien que había sido contratado por cierto tiempo y que esperaba ansiosamente el periodo de su liberación. Así pues, el objetivo de Job al introducir esta observación es evidentemente reivindicarse a sí mismo por el deseo de morir que había expresado, ya que sostiene que es tan natural y apropiado que el hombre, en su circunstancia, desee ser liberado por la muerte, como un soldado desea que su término del servicio pueda cumplirse, y también que un sirviente cansado anhele las sombras de la noche. Por otro lado, la Septuaginta lo traduce: no es la vida del hombre sobre la tierra piraterión, explicado también por Schullner y traducido por el profesor Gold como una banda de piratas. Y la Vulgata lo expresa cuando dice que presta milicia, es decir, servicio militar. El sentido es que la vida del hombre era como el duro servicio de un soldado, y este es uno de los puntos de justificación a los que Job se rindió en el capítulo 6, los versículos 29 al 30, ya que sostiene que no es impropio desear que tal servicio acabe o se cierre. También nos sigue diciendo: y sus días como los días de jornalero. Un hombre que ha sido contratado para realizar algún servicio con la promesa de una recompensa y que no es antinaturalmente impaciente para recibirla, ya que Job sostuvo que así era la vida del hombre. Estaba esperando una recompensa y no era antinatural o impropio desear que se le diera esa recompensa. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Dice como el siervo suspira. Vemos aquí la palabra que significa respirar con dificultad, jadear, soplar y luego desear fervientemente el descanso. También nos habla de la sombra. Esto puede referirse a una sombra en el intenso calor del día o de la noche. Y nada es más agradecido en los pies orientales cuando el sol cae intensamente sobre las arenas ardientes, que la sombra de un árbol o la sombra de una roca que se proyecte. El editor de la Biblia pictórica
En este versículo comenta y dice: creemos que podemos decir que junto al agua, el disfrute más grande y profundo que podríamos realizar en los climas cálidos del Oriente era cuando, en un viaje, cualquier circunstancia del camino, nos cobijábamos por unos minutos bajo alguna sombra. Su influencia revivificante sobre el cuerpo y en consecuencia sobre los espíritus es incuestionable para alguien que no ha tenido alguna experiencia de este tipo, ya que a menudo también durante la sala de una caravana al aire libre, cuando el escritor ha sido habilitado para asegurar una estación para descansar bajo el refugio de una roca o de una vieja pared, tiene su propia exaltación y fuerte sentido de disfrute lujoso que le recuerda este y otros pasajes de las Escrituras, en los que la sombra se menciona como una cosa marcada como intenso deseo. Note que probablemente aquí, sin embargo, la referencia es a las sombras de la noche, el momento en que la oscuridad cae sobre la tierra y el siervo es liberado de su trabajo, ya que es bien común en todos los idiomas hablar de la noche como envuelta en sombras. Y el significado de Job es que, como un siervo buscaba con impaciencia la sombra de la noche en que sería despedido del trabajo, anhelaba la muerte. Sigue diciendo, y como el jornalero esperaba el reposo de su trabajo. Es decir, deseaba ansiosamente que su trabajo sea terminado y espera la recompensa de sus trabajos. Así, por otro lado, también Job buscó la recompensa de una vida de trabajo y piedad. No ha sido aquí una referencia indudable a un estado futuro. No es manifiesto que Job buscó alguna recompensa en el mundo futuro tan real y segura como un siervo contratado busca la recompensa de sus fatigas cuando termina de su trabajo. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Dice así he recibido. En el hebreo me ha hecho heredar. El significado es que esas temporadas tristes y melancólicas ahora eran su única porción, ya que dice meses de vanidad, es decir, meses de carencia de comodidad, en otras palabras, meses de aflicción. Por otro lado, no tenemos forma de determinar cuánto tiempo había continuado sus juicios antes de esto, ya que no hay razón, sin embargo, para suponer que sus sufrimientos corporales vinieron sobre él de una sola vez, que no habían continuado durante un periodo considerable. También es muy probable que sus expresiones de impaciencia fueran el resultado no sólo de la intensidad, sino de la continuación de sus penas. Sigue diciendo, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Incluso su descanso fue perturbado. En el momento en que el cuidado generalmente se olvida y el trabajo cesa, fue para él un periodo de ansiedad y angustia sin dormir. Por otro lado, la Septuaginta lo traduce noche de dolores, expresando con precisión el sentido en el hebreo, ya que la palabra hebrea se aplica comúnmente a la tristeza intensa y a los problemas y dolores de tipos más severos, como los dolores de parto. Isaías capítulo 53 y versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Continuará con el versículo 4, donde dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré?
mas la noche es larga y estoy lleno de inquietud hasta el alba. Dice que cuando estoy acostado, es decir, cuando estaba acostado, él no encontraba consuelo ni descanso en su cama, ya que dice que mis noches son largas y estoy impaciente porque pasen, y lo mismo ocurre también con el día. Note que esta es una descripción que todos pueden entender que ha sido acostado en una cama de dolor. También dice, mas la noche es larga. El profesor Ede traduce esto y dice que la noche es molesta para mí. La palabra traducida noche significa propiamente la primera parte de la noche, hasta que es sucedida por el amanecer. Así, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y versículo 5, y la tarde y la mañana fueron el primer día. Pero aquí significa la porción de la noche que es antes del amanecer de la aurora. La palabra traducida se ha ido y en el margen ser medido se ha traducido de diversas maneras. Por ejemplo, el verbo significa estirar, extender, medir y, según Gesenius, la forma de la palabra usada aquí es un sustantivo que significa vuelo y el sentido es ¿cuándo será el vuelo de la noche? Nótese que la expresión es poética, es decir, ¿cuándo se irá la noche? También sigue diciendo y estoy lleno de iniquidad hasta el alba. Una palabra de la misma raíz significa movimientos incómodos e inquietud, ya que Job no encontró reposo tranquilo en su cama. Dice hasta el amanecer. Por lo tanto, el crepúsculo vespertino, porque las brisas soplan o parecen respirar y luego significa también el crepúsculo de la mañana al amanecer. Hay quien lo traduce como hasta la brisa de la mañana. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras del polvo, mi piel hendida y abominable. Dice que su carne estaba vestida de gusanos. Job aquí indudablemente se refiere a su estado de enfermedad, y esto es uno de los pasajes por los cuales podemos aprender la naturaleza de su queja. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí se hace referencia a los gusanos que se producen en las úlceras y en otras formas de enfermedad. Por otro lado, Michelit comenta que tales efectos se producen a menudo en la elenfatiasis, ya que se ha demostrado abundantemente que tales efectos ocurren en la enfermedad y ha mencionado varios casos en la que la muerte se produjo por esa causa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 23 dice, al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Lo mismo sucedería a menudo, y particularmente en climas cálidos, si no fuera por el mayor cuidado y la atención para mantener las llagas lo más limpias posibles. También dice, y de costra de polvo, acumulando en las úlceras que cubrían todo su cuerpo. Este efecto sería casi inevitable. Por otro lado, el doctor Goot traduce y dice sobre esto de gusanos y el polvo aprisionador, y supone que la imagen es tomada de la tumba y que la idea de todo el pasaje es la de alguien que está muerto mientras vive, es decir, de alguien que está sufriendo putrefacción antes de ser enterrado. Pero la interpretación más común y correcta es la que se refiere a la suciedad acumulada que acompaña a una enfermedad repugnante.
Job capítulo 2, versículo 8 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. La palabra que se usa aquí y se traduce terrones significa un trozo de tierra polvo. Por otro lado, la Vulgata, terrones de tierra. Así lo traduce. Todo el verso está interpretado por la Septuaginta. Mi cuerpo polula por la putrefacción de los gusanos y humedezco los terrones de tierra con el olor de las úlceras. Dice que su piel está rota. Esta palabra significa asustar, atemorizar y luego encogerse justo por miedo, contraerse. Y aquí significa, según Gesenius, que la piel se juntó y sanó, y luego se rompió de nuevo y corrió con pus. Por otro lado, Jerome lo traduce y dice, lo renderiza, es decir, se seca. También Eder lo traduce y dice, mi piel se cierra. Y el profesor Gold dice, mi piel se vuelve rígida. Y lleva a cabo su idea de que la referencia aquí es la de la apariencia rígida del cuerpo después de la muerte. También hay quien supone que se refiere a la apariencia horrible de la piel cuando se vuelve rígida y espantosa por la enfermedad. También Hachi lo traduce y dice, mi piel es áspera o llena de arrugas. Y esta parece ser la idea que estaba lleno de arrugas y ondulaciones, que se volvió rígido, fijo, espantoso, y era tal que excitaba al terror con sus espectadores. Dice y se vuelve repugnante, es decir, corre de nuevo con pus. La palabra aquí usada significa apropiadamente rechazar, despreciar. Y un segundo sentido que tiene es derretirse, correr como el agua. El Salmo 58 y versículo 7 dice, sean dispersados como agua que corre, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. La palabra en hebreo es que se derritan como aguas, pero el significado habitual es preferible aquí, ya que su piel se volvió aborrecible y repugnante a la vista de los demás. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, es decir, son cortos y pocos. Por tanto, no se refiere aquí tanto a la rapidez con que estaban falleciendo como el hecho de que pronto desaparecerían y que era probablemente que fuera cortado sin que se le permitiera disfrutar de las bendiciones de una larga vida. En Isaías capítulo 38 y versículo 12 dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. La lanzadera del tejedor es el instrumento por el cual el tejedor inserta el relleno en el Word. Con nosotros, pocas cosas proporcionarían un emblema más llamativo de rapidez que la velocidad con la que un tejedor lanza su lanzadera de un lado a otro de la telaraña. Parecería que tal era el hecho entre los antiguos, aunque se desconoce la manera precisa en que tejían su tela. Era común comparar la vida con una red que se llenaba con los días sucesivos. Los antiguos escritores clásicos hablaban de ella como una red tejida por los destinos, y todos podemos sentir la fuerza de la comparación utilizada aquí por Job, que los días en que vivimos vuelan rápidamente.
Note que qué rápido se agregan unos a otros a la red de la vida, y que pronto se llenará toda la red y cesará la vida. Unos pocos brotes más de la lanzadera y todo habrá terminado, y nuestra vida se cortará, ya que el tejedor quita una red de telar para dar paso a otra. Y qué importante es mejorar los momentos fugaces y vivir como si pronto fuéramos a ver volar el transbordador rápido por última vez. Dice, y fenecieron sin esperanza, es decir, sin esperanza de recuperación, de felicidad futura en la tierra. Pero note que no significa que no tuviera esperanza de felicidad en el mundo venidero. Pero tales eran sus pruebas aquí, y tan completamente se habían eliminado sus comodidades, que no tenía perspectiva de volver a disfrutar de la vida. Y voy concluyendo con esto. Job sentía que él tenía una enfermedad incurable, y probablemente así era, y que su fin estaba acercándose y no se encontraba muy lejos de él. Ahora él se encuentra en esta condición calamitosa, y este primer amigo ni siquiera le ha prestado atención a esta situación. Note que ellos no han venido a ministrar su consuelo a Job. No se puede decir que no son verdaderos amigos, pero sí debemos de destacar que ellos no comprendían lo que estaba ocurriendo. Alguien ha dicho, por otro lado, que un amigo es aquel que lo conoce a usted y aún así le ama, pero él debe de conocerle, ya que estos amigos no conocían verdaderamente a Job. Y ahora Job dice, ustedes no son otra cosa que un espejismo en el desierto, ni siquiera están hablando de mi problema. Y por supuesto ellos ni conocían a Dios, y eso lo veremos más adelante, cuando comprendamos mejor lo que aquí está ocurriendo. Finalmente, cuando Dios habla, Él puede decir que este hombre no había recibido buenos consejos ni ayuda de sus amigos. Job está diciendo aquí que por lo menos su condición física debería de haber despertado la simpatía de ellos. La realidad es que si él ha pecado, él quiere que ellos le ayuden. Amigo y amiga oyente, Job veía su vida presente como un prolongado periodo de desdicha que sufría severamente durante el día y también en la noche, ya que él no hallaba ningún alivio. Solo alguien que haya experimentado un constante dolor e incomodidad posiblemente puede identificarse con las afirmaciones que hace Job en los versículos 4 y 5. Pero aún así, es dudoso que algún ser humano, con excepción de nuestro Salvador, haya sufrido más severamente que Job. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Isaías capítulo 53 y versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto lo padeció el Señor Jesucristo, y lo padeció por amor al pecador arrepentido. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, considera tú ahora lo que Jesucristo te ofrece, que es la salvación y la vida eterna. Pero para ello, tú debes de invitarle a que venga Él a tu corazón, que venga Él a tu vida. Por tanto, si nunca antes le has invitado, si no has creído en su palabra, pero si ahora crees que Él dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados, y deseas recibirle en tu corazón, pues te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di. Señor Jesucristo,
Yo también he padecido, he sufrido muchas cosas y también enfermedad. Pero ahora, considerando lo que tú hiciste por mí, vengo a ti en arrepentimiento pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.